Imagina a un hombre rodeado de oro, arrodillado ante un altar vacío, sudando frío mientras intenta recordar el nombre de Dios. Construyó catedrales enteras, pero nunca aprendió a rezar de verdad. Ahora, con la muerte respirándole en la nuca, comprende que todas las monedas del mundo no compran ni un solo segundo de paz. Esta es la historia de un error que muchos aún cometen y que pocos tienen el valor de admitir. Pocas personas conocen el nombre de este hombre, y quizás sea mejor así. No era un villano evidente, de esos que la historia condena sin dudar. Era respetado, admirado, considerado un pilar de la comunidad cristiana de su tiempo. Su nombre estaba grabado en piedra en las paredes de iglesias que todavía existen hoy. Sus donaciones financiaron vitrales que aún filtran la luz del sol en colores sagrados. Para todos los que lo veían, era la personificación de la devoción. Pero detrás de la imagen pública de piedad, existía una verdad que ni él mismo lograba enfrentar. Su fe no era más que una transacción comercial con lo divino, y estaba a punto de descubrir que Dios no acepta sobornos. Nació en una familia de comerciantes que entendía el mundo a través de una lógica simple. Todo tiene un precio, todo puede negociarse, todo puede comprarse o venderse. Esa mentalidad funcionó perfectamente para construir su fortuna. Compraba propiedades cuando las personas necesitaban dinero rápido. Prestaba con intereses que garantizaban retornos generosos. No era cruel por placer, pero tampoco permitía que los escrúpulos interfirieran con los buenos negocios. Cuando necesitaba influencia, compraba favores. Cuando necesitaba protección legal, pagaba a los funcionarios adecuados. Y en algún punto de esa acumulación implacable, comenzó a aplicar la misma lógica a su alma. Al principio fueron pequeñas donaciones, una moneda aquí, otra allá, entregadas a sacerdotes que prometían incluir su nombre en las oraciones. Pero a medida que sus negocios prosperaban y su riqueza crecía, algo más comenzó a crecer junto con ella: el peso de la culpa. No era una culpa clara, definida, que señalara crímenes específicos. Era algo más difuso e inquietante. Una sensación creciente de que sus manos estaban manchadas de formas que prefería no examinar demasiado de cerca. Entonces hizo lo que siempre hacía ante un problema. Intentó resolverlo con dinero. Las donaciones aumentaron drásticamente. Financió la construcción de una capilla lateral en una iglesia importante de la ciudad. Luego pagó la restauración completa de otra iglesia que estaba en ruinas. Contrató artesanos para crear un altar de mármol adornado con oro. Y cada vez que hacía una donación, sentía un alivio temporal, como si hubiera pagado una deuda y pudiera volver a los negocios sin el peso de la conciencia. Pero el alivio nunca duraba. La culpa siempre regresaba, exigiendo pagos mayores, construcciones más elaboradas, gestos públicos de piedad cada vez más visibles. Comenzó a asistir a misa todos los días, siempre sentándose en las primeras filas, donde todos podían verlo. Su postura era impecable, su devoción aparente, sus respuestas a las oraciones siempre en el volumen exacto para ser escuchadas. Pero si alguien pudiera leer sus pensamientos durante esas misas, descubriría que rara vez pensaba en Dios. Siempre estaba calculando, midiendo, intentando descubrir si ya había donado lo suficiente para equilibrar la balanza invisible que imaginaba existir entre sus acciones y su destino eterno. Fue en esa época cuando las indulgencias se volvieron más comunes. La promesa era seductora para alguien con su mentalidad. Documentos oficiales de la Iglesia que garantizaban la reducción del tiempo de sufrimiento en el purgatorio a cambio de donaciones específicas. Para él era perfecto, tangible, medible, concreto. Compró indulgencias para sí mismo, para familiares fallecidos, incluso para pecados que aún no había cometido, pero que sabía que probablemente cometería. Guardaba esos documentos en una caja fuerte especial, como si fueran pólizas de seguro para la vida eterna. Durante años, ese sistema funcionó perfectamente en su mente. Continuó con sus negocios de la misma forma, quizá con aún menos escrúpulos, porque ahora tenía un mecanismo claro de compensación. ¿Explotaba a los trabajadores? ¿Donaba a un orfanato? ¿Cobraba intereses abusivos? ¿Financiaba la construcción de un baptisterio? Cada pecado tenía su precio de expiación, y él podía pagar cualquier precio. Dormía bien por las noches, convencido de que estaba en paz con Dios.
seguro de haber encontrado la fórmula perfecta para equilibrar la ambición terrenal con la salvación eterna. Pero hay algo profundamente perturbador en intentar convertir lo sagrado en mercancía, y las consecuencias de esa distorsión terminan llegando. Llegaron para él una noche de invierno, sin aviso, sin preparación, sin tiempo para una negociación más. Estaba cenando con su familia cuando sintió la primera punzada en el pecho. El dolor se intensificó, irradiándose por el brazo izquierdo. La respiración se volvió difícil. Alguien corrió a buscar a un médico. Otro fue a llamar a un sacerdote. Lo llevaron a su habitación, rodeado de todo el confort que el dinero podía comprar. Y allí comenzó a enfrentarse a algo que ninguna moneda podía resolver. El médico llegó, lo examinó, pero su expresión lo decía todo. Había poco que hacer. El sacerdote llegó poco después, trayendo los sacramentos. Y fue en ese momento cuando la muerte dejó de ser una abstracción distante y se convirtió en una presencia concreta en la habitación, que algo comenzó a resquebrajarse en la estructura mental que había construido con tanto cuidado. Mientras el sacerdote recitaba las oraciones rituales, él intentó rezar junto a él. Intentó sentir esa conexión con lo divino que siempre imaginó que surgiría naturalmente, cuando realmente la necesitara. Pero no llegó. Las palabras salían mecánicamente de su boca, vacías de cualquier significado real. Intentó concentrarse, recordar todas las iglesias que había construido, todas las donaciones que había hecho, todas las indulgencias que había comprado. Y entonces, en un momento de terrible lucidez, comprendió algo que siempre debió haber sido evidente. Nunca se había arrepentido de verdad de nada. Nunca había cambiado. Solo había intentado compensar el mal con oro, como si Dios fuera un acreedor que aceptara pagos a plazos. La fiebre empeoró en las horas siguientes. En sus momentos de delirio, veía una balanza gigantesca. De un lado estaban apiladas todas sus monedas de oro, todas sus construcciones religiosas, todos los documentos de indulgencias. La pila era inmensa, pesada, pero del otro lado había algo mucho más ligero, un corazón humano, pequeño y sencillo, y por más que el oro pesara, la balanza no se movía. Permanecía perfectamente equilibrada, como si el peso del oro no significara absolutamente nada. Se despertaba gritando de esa visión, exigiendo que le trajeran sus registros financieros. Quería ver la lista completa de todas sus donaciones. Ordenó añadir más construcciones religiosas a su testamento. Prometió donar la mitad de su fortuna si Dios le concedía más tiempo. Pero incluso mientras hacía esas promesas, una parte de él sabía que solo estaba repitiendo el mismo patrón. Intentar negociar, intentar comprar, intentar convertir la salvación en una transacción. Su condición empeoró dramáticamente. La respiración se volvió cada vez más difícil. Y en el delirio final, testigos relataron que repetía obsesivamente una frase. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no es suficiente? Murió antes del amanecer, rodeado de riquezas que no podían salvarlo, sostenido por una fe que nunca había sido real. Su funeral fue elaborado. La iglesia que había financiado estaba llena. Todo estaba perfectamente adecuado a los ojos del mundo. Pero algo extraño ocurrió en los años siguientes. A pesar de todas las construcciones que llevaban su nombre, su memoria comenzó a desvanecerse. Ningún milagro fue atribuido a su intercesión. Ninguna vida fue transformada por su ejemplo. Su nombre desapareció gradualmente. Y lo que permaneció no fue una persona, sino una lección repetida a través de los siglos. Dios no es un comerciante, y la salvación no está a la venta. Si entendiste que esta historia no trata solo de un hombre del pasado, sino de una tentación que aún existe hoy, escribe "verdad" en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios, símbolos y lecciones ocultas de las rutas sagradas de la humanidad, suscríbete ahora a este canal. La historia de este hombre expone una de las ilusiones más seductoras: la creencia de que podemos compensar lo que somos con lo que hacemos, que podemos equilibrar una vida vacía con gestos externos de bondad, que la transformación interior puede ser sustituida por transacciones externas. Y esta ilusión no murió con las indulgencias medievales, solo evolucionó, adoptando nuevas formas.
¿Cuántas veces las personas acumulan buenas acciones como si fueran créditos que compensan elecciones egoístas? ¿Cuántas veces la generosidad pública esconde una avaricia privada? ¿Cuántas veces la religiosidad se convierte en una fachada que oculta un profundo vacío espiritual? La verdad incómoda es que la fe auténtica exige algo que muchos no están dispuestos a dar: una entrega total. No un gesto público de sumisión, sino una transformación real y profunda de valores y carácter. Exige mirar honestamente los propios defectos sin intentar compensarlos. Exige un cambio genuino, no solo un arrepentimiento estratégico. Exige la humildad de reconocer que ninguna cantidad de buenas obras puede limpiar un corazón que se niega a cambiar. El oro de aquel hombre construyó iglesias que aún existen, pero no construyó en él lo que realmente importaba. Sus donaciones financiaron rituales, pero nunca tocaron la profundidad de su alma. Y al final, cuando toda la actuación fue despojada, descubrió que había desperdiciado una vida entera intentando negociar con algo que nunca estuvo a la venta. Deja tu like para que más personas tengan acceso a esta reflexión. Y la pregunta final es esta: cuando tu propia muerte llegue sin aviso y todas las máscaras sean arrancadas, ¿qué quedará de ti más allá de las apariencias?